Bienvenidos al podcast Mentalidad CEO. Desarrolla tu mentalidad, transforma tu mundo. Hoy nos metemos de lleno en unas ideas, superpotentes, del libro Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Vamos a ver cómo la humanidad parece estar dejando atrás, digamos, los viejos enemigos. Hambre, peste, guerra, para ir hacia metas casi divinas, ¿no? Inmortalidad, felicidad, poder sobre nosotros mismos. Exacto. Es una transformación, notable la que describe Harari. Problemas que antes eran, inevitables. Piensa en las hambrunas, como esa terrible en Francia en 1694. Relatos espantosos. Sí. Hoy, algo como el ébola, por ejemplo, ya no se ve como una calamidad natural incontrolable. ¿Y cómo se ve? Pues como un fallo técnico, un fallo humano, algo inexcusable, digamos. Entiendo. Y también cambia la idea de riqueza, ¿no? O de conflicto. Ya no es tanto conquistar una mina, como pasó con Ruanda y el coltán, en el Congo. Claro, eso es. Sino más bien el valor está en el conocimiento, ¿no? Como Silicon Valley. Justamente, el conocimiento es la nueva riqueza. E incluso el terrorismo, fíjate qué interesante. Aunque nos impacta mucho, Harari lo analiza como una estrategia de debilidad. ¿Cómo así? Como una mosca, dice él, en una cristalería. Es pequeña, pero provoca que el toro, o sea, el Estado, reaccione de forma desmedida y rompa todo. Ah, qué buena imagen. Entonces, si ya más o menos controlamos esos viejos problemas, ¿qué sigue? Pues ahí entra la nueva agenda humana que propone Harari. Y es ambiciosa, ¿eh? Habla de superar la vejez, la muerte. Figuras como Peter Thiel, de Silicon Valley, ya invierten millones en esto abiertamente. Claro. Luego, alcanzar la felicidad permanente. Y finalmente, rediseñar la vida misma. Buscar mejorar al Homo sapiens, casi como dioses. ¡Wow! Lo de vivir 150 años. Imagínate. Cambiaría todo. Absolutamente todo. Totalmente. Los matrimonios, las familias. ¿Te imaginas una pareja junta 110 años? ¿O cómo te relacionas con hijos que criaste hace un siglo? Es vertiginoso. Sí, plantea preguntas fundamentales sobre qué significa ser humano. Y luego está el otro pilar, la felicidad, que parece simple pero es súper complejo. Bentham, el filósofo, decía que era el bien supremo, ¿no? Maximizar placer, minimizar dolor para todos. Sí, el utilitarismo. Eso. Pero fíjate la paradoja que señalan las fuentes. Hoy tenemos más prosperidad, más seguridad, y sin embargo, países muy desarrollados como Suiza, Japón, tienen tasas de suicidio más altas que otros con más dificultades, como Perú o Albania. ¿Sí? Y Corea del Sur, que tuvo un progreso económico brutal desde los 80s, triplicó su tasa de suicidio. Es, wow, impactante. O sea que tener más cosas, más bienestar objetivo, no te hace automáticamente más feliz. Parece que no. Es como esa comparación que hace Harari. ¿Cuál? La del ingeniero moderno, quizá aburrido, sobrealimentado, que es difícil de contentar, versus el campesino medieval, que a lo mejor encontraba una alegría inmensa en un pedazo de pan. Claro. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Es solo química? ¿Sensaciones en el cuerpo? Como dice la biología. Bueno, desde esa perspectiva biológica que presenta el libro, en gran medida sí. Nuestro sistema bioquímico nos da recompensas, placeres cortos, por cosas que ayudaban a sobrevivir, a reproducirnos. Entiendo. Y lo interesante, o quizá inquietante, es que si es bioquímica, se puede manipular. Ah, claro. ¿Cómo? Pues piensa en el Ritalin para niños, para que se concentren, o los antidepresivos que se usan a veces en soldados para manejar el estrés del combate. Estamos modificando la química interna, no necesariamente el problema externo. Eso choca un poco con toda la idea del humanismo, ¿no? Que ponía la experiencia humana, los sentimientos, en el centro de todo, como fuente de sentido. Exacto. Y ahí es donde la ciencia actual, según Harari, empieza a mover los cimientos del humanismo. Por un lado, cuestiona el libre albedrío. Hay experimentos que muestran que se pueden predecir o influir decisiones analizando datos del cerebro, antes incluso de que seamos conscientes de decidir. ¡Wow! Y también la idea de un yo único, indivisible.
Los experimentos con cerebro dividido o las ideas de Kahneman del yo narrador y el yo experimentador. El que cuenta la historia y el que la vive. Justo, muestran que no somos tan coherentes ni unificados como nos gusta creer. Nuestro yo es más bien una historia que nos contamos. Y el individualismo también se tambalea, decías. Sí, porque los algoritmos y la inteligencia artificial ya no solo nos alcanzan, sino que nos superan en muchas tareas que creíamos exclusivamente humanas. Tienes a Watson diagnosticando cáncer mejor que médicos, coches que se manejan solos, algoritmos que deciden inversiones millonarias. ¿Vital? ¿Mencionaste? Sí, vital. E incluso componiendo música, como EMI, que logra emocionar a la gente. Increíble. Y todo esto lleva a una idea nueva, ¿no? El dataísmo. Exactamente. El dataísmo, como lo llama Harari, es esta visión de que el universo en el fondo es flujo de datos y que el valor de cualquier cosa, sea un humano, un animal, una empresa, un ordenador, es su capacidad de procesar esos datos. O sea, somos algoritmos bioquímicos. Desde esa perspectiva, sí. Y los algoritmos electrónicos, que procesan información mucho más rápido y en mayor volumen, podrían volverse, superiores. Y la nueva regla sería conectar todo, maximizar el flujo de información. Esa parece ser la dirección. Conectar todo, compartir todo. Y aquí es donde la privacidad se vuelve... Un problema. Un obstáculo, sí. Para optimizar la salud, por ejemplo. Piensa en cómo Google Flu Trends detectaba brotes de gripe analizando búsquedas, a veces antes que los organismos oficiales. Claro, sacrificas privacidad por salud o eficiencia. Y la consecuencia final, y es fuerte, es que estos algoritmos, al tener tantos datos nuestros, podrían llegar a conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Mejor que mi propio yo narrador, con sus olvidos y justificaciones. Exacto, y si un algoritmo puede representar mis intereses y opiniones mejor que yo mismo, ¿para qué votar? ¿Para qué las elecciones democráticas basadas en sentimientos individuales? Uf. La autoridad pasaría del individuo a la red, al algoritmo. Es una idea muy potente para cerrar. Y me recuerda algo que dice Harari sobre la historia. ¿Qué cosa? Que estudiarla no es tanto para predecir el futuro, sino para liberarnos del pasado, para entender cómo llegamos hasta aquí. Ajá. Y así poder imaginar otros futuros posibles. Quizás entender todo esto del dataísmo, de la búsqueda de inmortalidad, no sea para aceptarlo sin más, sino para darnos cuenta de hacia dónde podríamos ir, y tal vez elegir diferente. Conservar la libertad de no seguir ciegamente lo que dictan los algoritmos o la biología. Una reflexión clave, sin duda. Nos deja pensando. Totalmente. Bueno, mucho para procesar. Hasta luego en un nuevo episodio de Mentalidad SEO.